El gobierno de Níger ha dado un ultimátum. Están exigiendo la retirada de los militares franceses del país, a pesar de que el propio Emmanuel Macron se burla de los ciudadanos e incluso hace alarde de la preferencia o de que prácticamente los países africanos se habrían destruido solos si Francia no hubiese colonizado el país, si los países europeos no hubiesen colonizado a este continente, incluso a Estados Unidos. Acabarían destruidos, nada. No existiría un continente africano de no ser porque llegaron los europeos a invadirlos. Más adelante vamos a hablar de ese comentario que hizo el mandatario Emmanuel Macron. Pero mientras eso ocurre, miles de manifestantes se han reunido nuevamente frente a la base militar francesa en Niamey, la capital de Níger, para exigirle a las fuerzas francesas que se larguen del país. No hay otra forma de decirlos. Le están pidiendo, exigiendo que se larguen del país. La manifestación fue provocada por un llamado de organizaciones cívicas que se oponen a la presencia militar en la antigua potencia colonial de la región. De acuerdo con diversos medios de comunicación, se han logrado compartir estas imágenes, sobre todo esta. Se habla de lo que sería la base militar de Francia en Níger, pero sobre todo cómo los ciudadanos están afuera de esta zona militar y la están respetando. Hasta que llega un punto en el que dicen basta y de acuerdo con este video entran a la zona militar francesa, ya cansados, ya fastidiados de que el gobierno francés no quiera retirarse de la zona. Estamos viendo cómo los ciudadanos de Níger exigen la salida de Francia y no están pidiendo que el presidente de esta nación, bueno, expresidente de esta nación, Mohamed Bazoum, regrese al poder. Es algo que los ciudadanos no quieren. Y en ese momento te das cuenta de lo cansada que estaba la sociedad de tantos robos, de tantos saqueos, en diversas protestas, todo llega a una simple y sencilla razón. Quieren que Francia se salga del país. Estas protestas más pequeñas precedieron a la manifestación que se llevó a cabo este fin de semana y fueron relativamente tranquilas y muy organizadas, pero el sábado se vio a algunos de los activistas rompiendo las barreras establecidas por las fuerzas de seguridad, la policía y el ejército, e intentando abrirse camino hacia lo que es la base que alberga a unos 1.500 soldados franceses. Pero el ejército francés debe de entenderlo. Lo que piden los ciudadanos es que abandonen nuestro país, de acuerdo a las pancartas que sostenían los manifestantes en Niamey. Y a pesar de las advertencias del ejército francés de que presuntamente responderían si sus instalaciones militares y diplomáticas fueran blanco de las renovadas tensiones, los manifestantes se negaron a irse y dijeron: de aquí somos, este es nuestro país y lo vamos a defender, pero sobre todo exigimos que los militares franceses se vayan de la nación. Queremos luchar para eliminar de nuestro país todas las bases militares. Y este último comentario hay que tenerlo en cuenta. Un manifestante compartió a uno de los medios locales estas palabras: eliminar de nuestro país todas las bases militares. Hay que tener en cuenta que no solo Francia tiene bases militares en la nación, sino también Estados Unidos, algo por lo cual incluso enviaron a la subsecretaria de Estado de este país para tratar de dialogar, tratar de hacerle entender a los ciudadanos que ellos no tenían ningún problema prácticamente con quien los gobernara, siempre y cuando no se metieran con sus bases militares. Pero los ciudadanos dicen que no los quieren porque desde hace más de 13 años el terrorismo se encuentra en la nación y no les importa luchar a estos países que dicen que buscan la salvaguarda de los ciudadanos. No, a ellos no les importa luchar contra el terrorismo, solo obtener los beneficios de la nación. El gobierno militar de Níger ha acusado a París
de interferencia flagrante al respaldar al presidente derrocado Mohamed Bazoum, que se encuentra todavía bajo custodia desde el 26 de julio en su hogar. Tiene acceso todavía a todas sus comodidades, si no es que ya los militares, los nuevos gobernantes de la nación, empezaron a retirar sus artículos que se encontrarían en este hogar, donde obviamente se dieron cuenta que habían muchas riquezas en la casa del presidente, a diferencia de los hogares del pueblo nigerino, que tenían prácticamente lo mínimo, si es que lograron a tener lo mínimo, y nada más, porque ni siquiera para comer tenían. Y ahora el presidente que se queja por solo poder comer avena con agua. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que hablaría con el depuesto líder nigerino todos los días y expresó su apoyo al régimen de Bazoum. Los comentarios provocaron estas reacciones violentas de los líderes militares de Níger, quienes acusaron al presidente francés de utilizar una retórica divisiva y buscar perpetrar la relación neocolonial, algo que no van a permitir. Y este fue el mensaje. El mensaje que dio el presidente Emmanuel Macron, no precisamente en esta reunión, sino que ya habría molestado el mandatario previamente a los nigerinos, demostrando no solo que el gobierno de Níger es prácticamente nada, sino también Burkina Faso, Malí y estas regiones que se han levantado contra el gobierno francés. Pero vamos a escuchar estas breves palabras del mandatario francés. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Prácticamente nos está diciendo el mandatario que sin él no existirían estos países. Que África no existiría realmente. ¿Por qué? Porque supuestamente su apoyo militar fue lo que le permitió a estas naciones salir adelante, lo que le permitió a estas naciones formar un gobierno. Pero no es así. Y se ha demostrado, por ejemplo, en Burkina Faso, en Malí, que ya son naciones que realizaron el golpe de Estado y que están haciendo un cambio en esta nación. Por lo cual hay que tener muy en cuenta que Níger está por ese mismo camino. Ellos ya tienen lo que es su llamado gobierno de facto, en este caso militar, y poco a poco van a ir cambiando la situación. Eso es lo que se espera, que poco a poco vayan avanzando. Sabemos que no es algo que se pueda realizar de la noche a la mañana, es imposible, pero con el apoyo ciudadano, que es lo que estamos viendo actualmente, el apoyo de la ciudadanía, salen no solo a correr a los militares franceses, sino al mismo tiempo demostrar que están en favor del actual gobierno militar. El coronel Amadou Abdramane respondió a los comentarios de Macron, diciendo que ahora constituyen una interferencia más flagrante en los asuntos interinos de Níger, y añadió que las diferencias de Níger con Francia no deberían afectar a la relación entre ambos pueblos, ni a los individuos mucho menos, sino la relevancia que tiene la presencia militar francesa en Níger es algo que no van a permitir y que por eso los ciudadanos incluso se están manifestando en contra. Los gobernantes militares anunciaron la cancelación de todos los acuerdos militares con Francia e incluso exigieron la expulsión inmediata del embajador francés Sylvain Ité. La inmunidad diplomática de este enviado también ha sido retirada porque se decía que su presencia constituía una amenaza al orden público. Y esta es la respuesta. Los ciudadanos se levantaron y dijeron, ya basta, váyanse de aquí. Y Francia, a pesar de que se ha negado a retirar no solo al embajador, sino a sus militares, ya no solo corren un riesgo, sino que están tensando más la relación. ¿Por qué no hacen lo mismo que en
por ejemplo, Gabón, este país que ya instauró su gobierno militar, ya se están preparando para realizar unas nuevas elecciones. Corrieron también a quien sería el presidente reelecto, que fue una farsa su candidatura, incluso las elecciones. Entonces, aquí en el lado de Gabón, todos están callados, siguen enfocados en Níger, en retomar el control de Níger. Gabón también es un país que tiene sus recursos valiosos como el petróleo, pero la única diferencia es quién realizó el golpe de Estado. En el caso de Níger, la mayoría de los ciudadanos y sobre todo el nuevo gobierno es un gobierno inclinado para con Rusia. En el caso de Gabón, todo figura a quien habría realizado este golpe de Estado o impulsado desde lejos sería el propio Estados Unidos, para terminar de quitarle el poder a Francia en esta región y empezar a entrar ellos poco a poco. Sus bases militares en Níger no se han tocado todavía. Continúan a la espera, ya sea de que los nigerinos se den cuenta de lo que está ocurriendo y de que existen todavía esas bases militares, o por el otro lado, que el propio gobierno de Níger se dé cuenta de que prefieren tener a Estados Unidos como un ligero aliado a perderlo absolutamente todo. Así que estaremos pendientes, sobre todo porque Francia tiene esta negativa de retirarse a pesar de que ya no los quieren. Y vemos a las Naciones Unidas, por ejemplo, a diversas organizaciones que tampoco quieren quitar sus garras del control de lo que es Níger, Gabón y diversos países de África. ¿Por qué? Por los grandes recursos que todavía tienen estas naciones. Así que estaremos muy pendientes y si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.